para Zorobabel era un trabajo muy fuerte y aparentemente difícil, pero el Señor le dice que lo que Él va a hacer no es con su fuerza, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que me iba a dar el dunami, el poder, la dinamita, para poder llevar a cabo aquel trabajo. No era con una mera fuerza humana, ya que reconstruir el muro de la ciudad y reconstruir el templo y todo esto representaba una ofensa para el enemigo, porque se entiende que ya allí el pueblo de Dios se iba a reunir, iba a adorar a Dios, y por ende el trabajo de Satanás, que el Señor los reprenda, siempre ha sido oponerse a la obra de Dios, siempre ha sido oponerse a la paz y a la felicidad. Si nosotros revisamos el libro de Génesis, vemos que cuando Dios creó al ser humano, los creó perfecto y creó un ambiente perfecto para que ellos disfrutaran de ese ambiente de perfección, donde no había enfermedad, no había envejecimiento, donde no había conocimiento de lo que era la vida de pecado, y donde el ello obtener su sustento no iba a ser tan difícil como hoy en día se ha tornado a nivel mundial, que sencillamente para muchas personas tener alimentos, sencillamente para mucha gente tener alimentos resulta ser algo difícil. Lo sabemos, ¿verdad? Por la crisis mundial que hay, muchas naciones con necesidad. Entonces el enemigo siempre se opone. Satanás, que el Señor lo reprenda, se opone a la paz, se opone al amor, se opone a todo lo de Dios, porque Él es el principio del mar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el éxito, ¿cómo puede un hombre y una mujer de Dios tener éxito espiritualmente hablando? ¿Cómo puede una mujer o un hombre de Dios tener éxito en el Evangelio? Y cuando hablamos de éxito no nos estamos refiriendo a lo económico, porque si así fuera, existen más gente en el mundo que no le sirven a Dios, que tienen éxito en su vida secular, pero en lo espiritual están fracasados. Y lo que la mayoría de la persona ignora es que es mejor una persona tener éxito espiritual, tener paz, tener su corazón lleno de amor, tener una armonía con Dios, que tener mucho dinero y no tener nada de eso. Así que es muy importante para el cristiano saber cómo debe tener éxito. Dios bendiga al hermano Julio Báez. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias por estar ahí mirando. Espero que comparta esta transmisión. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo tener éxito espiritual? El éxito espiritual no depende de nuestro conocimiento. Es muy importante esto. No depende de cuánto aprenda una persona de la palabra de Dios. Puede ser que se haga licenciado o teólogo, ¿verdad? Que adquiera todos los conocimientos posibles en la palabra del Señor, pero el conocimiento no te garantiza una estabilidad espiritual. El conocimiento de la palabra del Señor, nada más el conocerla, el tener sabiduría, no te garantiza. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el conocimiento hace que el hombre se envanezca. Cuando la persona adquiere mucho conocimiento, muchas veces lo que la persona hace es que se vanagloria de esos conocimientos.
se siente grande, se siente más importante que los demás porque tienes conocimiento, y automáticamente entra el orgullo a su vida. Y cuando entra el orgullo a la vida de una persona porque ha adquirido mucho conocimiento bíblico, entonces automáticamente pierde la salvación, porque el orgullo no viene de Dios. El uno sentirse superior a los demás, esto viene del enemigo. La palabra de Dios dice que todos somos iguales. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2, la palabra dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Quiere decir que el conocimiento hace que el hombre se llene de orgullo y hace que el hombre se aparte de Dios tan pronto se llena de orgullo. Ahora, cuando el conocimiento se somete a Cristo, cuando usted adquiere conocimiento para someter su conocimiento a los pies de Jesucristo, entonces usted automáticamente se humilla y es ensalzado por el Señor. No puede una persona pretender tener avance, tener victoria espiritual, tener éxito espiritual, sencillamente a través de tener conocimiento. Sabemos que estamos viviendo en una época, yo digo que estamos viviendo ahora en la época del conocimiento, porque ahora mismo existe la facilidad donde las personas pueden conseguir bastantes informaciones a través del internet, pueden conseguir informaciones a través del internet, pero la consiguen fácil. No es como 40 años atrás, 30 años atrás, que daba mucha brega a uno tener ciertas informaciones. Entonces ahora le es fácil a la gente adquirir conocimiento. Ahora bien, el conocimiento espiritual, sin acompañado de la obediencia a la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra sin la obediencia, lo que hace es que enorgullece a la persona. No hay forma de una persona tener un crecimiento en el Espíritu Santo si no se somete al Señor, si no vive humillado y entiende que todo lo que pueda aprender o lo que haya aprendido no es más importante que estar sometido a la palabra de Dios. Y entonces, miren lo que dice aquí en 2 de Corintios, en 1 de Corintios capítulo 8, dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Quiere decir que las personas que tienen una carrera detrás del conocimiento deben de saber que tienen que tener cuidado, porque el adquirir demasiado conocimiento lo va a envanecer, lo va a poner a vivir una vida vana, una vida de fantasía. Más sin embargo, aquello que le pedimos a Dios que deposite su amor en nuestro corazón para nosotros amar al prójimo, aquello que le pedimos a Dios que quite de nosotros los que no le agrada, y que realmente nosotros podamos amar a Dios sobre todas las cosas, amar su palabra y amar al prójimo, eso será lo que va a agradar a Dios y lo que va a permitir que haya un avance espiritual en nuestra vida, que haya un avance, que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nuestra vida, porque lo que le da éxito a una persona para mantenerse en el Evangelio es buscar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué buscar el bautismo del Espíritu Santo? Porque ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder. Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, está recibiendo una investidura de poder, y esa investidura de poder es lo que le da la fuerza para rechazar el pecado,
para rechazar las ofertas pecaminosas. Es lo que le da el poder para seguir el camino de Cristo. No importa que el camino se convierta en espina, porque a veces por el camino donde vamos caminando, Satanás hace que el camino se convierta en un camino pedregoso, en un camino de espina, y entonces hace que la vida se convierta en una vida sin sabor. Ahora, cuando la vida se convierte en una vida de sufrimiento por las enviaciones del diablo, nada de eso va a hacer que tú te apartes de los caminos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Dios bendiga a Lorena Sosa, Dios bendiga a Alessandra Paredes, Dios te bendiga, Dios bendiga a Dulce Morales, Dios le bendiga a todos. Entonces, más que conocimiento, Dios quiere que el hombre busque el bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se quedaran en el aposento alto para esperar el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo era lo que le iba a dar a ellos las armaduras para poder pelear en el mundo espiritual. El mundo espiritual de la tiniebla es muy diverso y es muy fuerte. Es muy fuerte y ataca de diferente manera. El mundo espiritual de la tiniebla te ataca con pensamiento. Dios bendiga a la pastora Josefina Escoprín, Dios les bendiga más, salud. El mundo espiritual de la tiniebla te ataca con el pensamiento. Dame decirte que el mundo espiritual de la tiniebla es tan fuerte que no importa el grado ministerial que haya adquirido una persona, puede ser pastor, evangelista, profeta, lo que sea, maestro, Satanás y los demonios te atacan en el espíritu y atacan muchas veces tu corazón. ¿De qué manera? Lo atacan a veces poniéndote odio, poniéndote celo, poniéndote envidia, trayéndote capricho a tu pensamiento en contra de otra persona. Son ataques del mundo espiritual. Pero también el mundo espiritual de la tiniebla te trae ataques visuales, te trae ataques a través de la vista, donde tú logras ver cosas que hacen que tu vida retroceda. Por los ojos te pueden entrar ataques de la tiniebla, donde por algo que tú ves puedes ser atraído, puede ser algo que te ocasione envidia, puede ser algo que te ocasione lujuria, puede ser algo que te ocasione odio. Quiere decir que el mundo espiritual de la tiniebla es muy diverso. Es más, hasta por leer un libro, usted puede ser atacado por el mundo de la tiniebla. Cuando usted está leyendo, por ejemplo, el libro de guerra espiritual y usted está comenzando a descubrir cuáles son las estrategias que utiliza Satanás para atacarte o atacar al prójimo, el diablo te ataca a ti personalmente para que no siga descubriendo sus artimañas, porque Satanás le interesa operar en la tiniebla y oculto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener éxito espiritualmente? Es solamente a través del bautismo del Espíritu Santo. No es solamente el conocimiento. Dios te bendiga, Juana George, Dios te bendiga más. No es solo el conocimiento, porque hay gente que logran tener mucho conocimiento bíblico, que logran leer muchos libros y tienen buena memoria para memorizarlo, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Al no tener el bautismo del Espíritu Santo, no pueden resistir los ataques de la tiniebla. El mundo de la tiniebla te ataca cuando está despierto, te ataca cuando está durmiendo. El mundo de la tiniebla tiene diferentes estrategias. Yo he recibido ataques del mundo de la tiniebla hasta durmiendo. Y en algunas ocasiones Dios me ha despertado en el mundo espiritual. Yo he estado durmiendo, mi cuerpo ha estado en la cama durmiendo. Y en el mundo espiritual, el Espíritu Santo me ha despertado. Y ahí, así durmiendo, pero despierto en el Espíritu, ahí yo he comenzado a pelear, he comenzado a reprender al diablo, a su demonio. Y déjame decirte que a veces la guerra ha sido tan fuerte que yo he despertado hablando en lengua.
Y recuerdo, entonces cuando despierto, recuerdo que yo tenía una guerra, que yo estaba peleando, pero estaba peleando en el espíritu, porque hasta en el sueño Satanás ataca a los hijos de Dios. Quiere decir que la herramienta número uno, la llave del éxito espiritual está en el bautismo del Espíritu Santo. No solo en el conocimiento, y si usted puede tomar anotaciones, usted verá que Jesús se encargó de dotar a los discípulos de todo el conocimiento bíblico, de cómo ellos debían predicar, cómo debían salir a hacer obra misionera, cómo debían tratar con los endemoniados, cómo debían tratar con los enfermos. Pero aún así, haciendo eso, el Señor entonces le dijo: ahora, cuando yo me vaya, ustedes tienen que quedarse ahí y esperar el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces le dice: después que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, entonces ustedes me serán testigos. Oye, iban a comenzar a representar al Señor Jesucristo después del bautismo del Espíritu Santo, era que iban a comenzar a representarlo. No podían ir a representar a Jesús a través del mundo sin tener el bautismo del Espíritu Santo, porque esa era la cobertura. Esa es la cobertura del Hijo de Dios, de la hija de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es la cobertura aún para reprender al diablo cuando viene contra nosotros personalmente. Porque cuando usted y yo estamos predicando, le estamos predicando a alguien, nosotros estamos haciendo la guerra al mundo de la tiniebla, porque estamos buscando que esa alma salga de la garra del mundo de la tiniebla y venga a Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando la persona comienza a predicar, comienza a orar por endemoniado, comienza a orar por enfermos, sin estar revestido, sin tener el bautismo del Espíritu Santo, la persona no tiene armadura para defenderse de los ataques que vendrán contra él. Aún la persona tiene el bautismo del Espíritu Santo, necesita vivir renovando su fuerza en el Espíritu. Una cosa es renovar la fuerza física y otra es renovar la fuerza en el Espíritu Santo. ¿Cómo renovar la fuerza en el Espíritu? Renovar la fuerza en el Espíritu es buscar intimidad con Dios. Es uno desnudarse espiritualmente delante de Dios, cómo uno está viviendo, lo que uno está pasando, y pedirle al Señor que le dé más fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ejemplo bíblico de esto. El profeta Elías fue enviado por el Señor y fue enviado para representar el reino, para combatir el reino de la tiniebla que se había metido en Israel a través de Jezabel y Acab. Ahora bien, para él poder enfrentar ese mundo de la tiniebla, él fue con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, fue que lo llevó a poder enfrentar a Satanás, que tenía a Israel invadido, adorando ídolos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:20 que cuando la persona le hace adoración a una imagen, le prende vela, a través de él se muestran los demonios. Entonces automáticamente Elías salió a combatir al reino de la tiniebla, salió fortalecido. Ahora, el ataque de la tiniebla contra Elías fue tan grande, que solo con una palabra que dijo la reina bastó para que Elías saliera corriendo. Salió corriendo, huyendo. Tenía miedo, tenía temor de que la reina lo matara y se escondió allí en una cueva. Dios tuvo que sacarlo de allí, Dios tuvo que fortalecerlo, tuvo que darle comida físicamente y espiritualmente, sacarlo de ahí y decirle: come y bebe, porque largo camino te resta todavía. Quiere decir
que Elías sintió los ataques del mundo de la tiniebla. Y Satanás ahora se está haciendo más real y más visible que nunca, porque anteriormente todas las operaciones de Satanás eran al oculto. La gente que practicaban hechicería y brujería lo hacían escondido, le daba vergüenza, ¿verdad? Es como las mujeres que practican prostitución y los hombres lo hacían escondida. Ahora no, ahora ya no lo están haciendo a oculto, sino que ahora es un orgullo. Es un orgullo la gente practicar el pecado, practicar la brujería, la prostitución, y se publica en las redes sociales. Quiere decir que ahora Satanás se ha hecho más visible que nunca. Y los ataques están más fuertes que nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 20 que Satanás será atado y será echado al lago de fuego, será condenado para siempre. Y entonces le queda poco tiempo, la venida de Cristo está cerca. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando cómo destruir a las almas, cómo destruirlo. Y por eso es que vemos que en estos tiempos cada día hay mayor gente envuelta en el pecado. La gente quiere buscar a Dios, pero Satanás le tiene cadenas espirituales. Hay gente que se ha predicado miles de veces. Hay gente que cuando se le predica el evangelio lloran, se derraman llorando y no encuentran cómo salir de esas cadenas que el diablo le ha puesto, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que nadie se salve. Entonces, ¿cómo un cristiano puede tener éxito espiritual? El bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de San Juan. A Dios sea toda la gloria. San Juan capítulo 3, verso 15. Si usted tiene tiempo y puede irse conmigo a San Juan capítulo 3, verso 15. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 3, verso 5, perdón, lo estaba diciendo la cita mal. San Juan 3, verso 5. El verso dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oye esto, hay que nacer de agua y del Espíritu. En otra palabra, tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo conlleva arrepentimiento. Hay algo que yo siempre he dicho, que existen muchas personas dentro del evangelio que se han convertido a Cristo, pero que no se han arrepentido de su pecado. Hay mucha gente dentro del evangelio convertido, pero no arrepentido. Y hay gente fuera del evangelio arrepentido, pero no convertido. Y los dos están mal. Sí, ¿por qué? Porque una gente que esté fuera del evangelio, que esté arrepentido y no está convertido, no tiene salvación. Si no, usted puede leer el libro de los Hechos, capítulo 10, y ahí tiene el ejemplo de Cornelio. Cornelio estaba arrepentido. Cornelio leía la Biblia, Cornelio oraba, Cornelio daba limosna, y todo eso hacía Cornelio. Pero Cornelio no había aceptado a Cristo, que es el único que quita nuestro pecado. Jesucristo es el único que nos puede lavar con su sangre y limpiarnos y hacernos aptos para ser adoptados por Dios, para que Dios nos adopte como hijos. Entonces Cornelio tuvo que aceptar a Cristo. Estaba arrepentido, pero no convertido. Ahora bien, otro ejemplo de una gente convertido. Judas estaba convertido, pero no arrepentido. La palabra de Dios enseña que Judas andaba con Jesús, había aceptado a Jesús, pero Judas era ladrón, se robaba la ofrenda. Quiere decir que Judas era convertido, pero no era arrepentido. Y Cornelio en el capítulo 10 era arrepentido, pero no era convertido. Entonces hay que tener las dos cosas: arrepentimiento de la vida de pecado y conversión a Cristo. Hay que tener esas dos cosas, y entonces hay que ser bautizado, hay que nacer del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizado por el Espíritu Santo, recibe un nuevo nacimiento.
El Espíritu Santo te renueva. El Espíritu Santo renueva nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. El Espíritu Santo produce cambio desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo hasta nuestra forma de vestirla cambia. Hasta eso cambia el Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, antes de aceptar a Cristo, mi costumbre era dormir desnudo. Yo dormía desnudo. Y yo recuerdo que una noche estoy durmiendo y literalmente veo en el sueño que vienen unos ángeles a mi cuarto, y cuando vienen están así a distancia, me están mirando, y yo le digo a ellos, pero acérquense a mí, le digo a los ángeles, y ellos me dicen, no nos podemos acercar a ti porque está desnudo. Y yo desperté, y cuando desperté, entonces me puse pantaloncillo. Yo pensaba que ya durmiendo con pantaloncillo estaba bien, ¿ok? Luego pasó el tiempo, yo cuando iba a orar, yo oraba en pantaloncillo y sin nada de ropa. Y me acostaba, y luego nuevamente al tiempo soñé nuevamente que llegaron los ángeles. Dios bendiga a Miguel Rodríguez, Dios te bendiga más. Que el Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de los que están escuchando este mensaje en esta hora. Que el Espíritu Santo esté ministrando liberación, sanidad, fortaleza. Y yo recuerdo que volvieron los ángeles, y yo le digo nuevamente que se acerquen. Ellos me dicen, tú estás desnudo, pero ya yo tenía pantaloncillo. Y entonces entendí que yo necesitaba dormir con una pijama, que ya yo no podía seguir durmiendo desnudo. Porque cuando venimos a Cristo, y tenemos el ejemplo bíblico de allá de Génesis, cuando el hombre cometió pecado allá en el huerto del Edén, inmediatamente ellos se vistieron, pero se vistieron mal, nada más se pusieron una hojita, pero Dios lo vistió mejor. Quiere decir que Dios no comparte la desnudez. Quiere decir que una persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo, pues esa persona recibe un nuevo nacimiento hasta de su forma de vestir. Entonces, una vez usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces usted puede entrar al reino de Dios. Y cuando estamos hablando de entrar al reino de Dios, no estamos hablando sencillamente de la vida futura que tendremos con el Señor en el cielo. Estamos hablando de entrar ahora, porque Dios reina en los que le han aceptado. Todos los cristianos estamos viviendo en el reino de Dios. Él es nuestro Rey. Jesucristo, nuestro Salvador, nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha traído al Padre. El Padre nos ha adoptado como hijos, y ahora vivimos en el reino de Dios. Una vez hemos nacido de nuevo, una vez tenemos el bautismo del Espíritu Santo, usted está capacitado para vivir en el reino de Dios. Y ya viviendo en el reino de Dios, no vive como quiera, sino que estamos llamados a vivir como Dios quiere que vivamos. Aleluya. Entonces, ¿cómo? Dios bendiga a María Mercedes, que el Espíritu Santo de Dios esté en tu vida. ¿Cómo tener éxito en la vida espiritual? Es teniendo el bautismo del Espíritu Santo. Solamente de esa manera una persona puede venir al Evangelio y permanecer. Yo recuerdo que cuando Dios comenzó a llamarme nuevamente y yo vine al Evangelio, yo recuerdo que yo decía, yo no me quiero convertir porque yo no quiero aceptar a Cristo y dejarlo. Y esas eran las excusas mías para no volver al Evangelio, porque cuando niño estaba en el Evangelio. Yo no me quiero convertir para luego dejarlo, porque yo veía gente que se convertían y dejaban, pero no sabía por qué. La palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Mucha gente se convierte y se sale del Evangelio porque le da lugar al enemigo. ¿Cómo le da lugar? Cuando un cristiano
comienza, después de ser cristiano, a compartir las cosas del mundo y aceptarla, cuando me refiero a las cosas del mundo, me refiero al pecado. Cuando un cristiano comienza a aceptar las cosas del mundo como buena y válida en su vida, entonces su vida espiritual en Dios va muriendo y Satanás va entrando en su vida y lo aparta del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo uno permanecer en el evangelio? ¿Cómo tener ese éxito espiritualmente? La palabra del Señor en Tito capítulo 3 verso 5 dice que Jesucristo nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga esto, hermano. Dios te bendiga, ministro Tommy. Quiere decir que cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, es renovado, es lavado, es limpio y es fortalecido para perseverar. El bautismo del Espíritu Santo no es simplemente que te da poder para tú obrar milagros y tener dones de sanidad o pastorado, predicación. El Espíritu Santo da poder para perseverar en el evangelio, porque sin el poder del Espíritu Santo nadie puede mantenerse en el evangelio. No es con estrategia. Hay muchas congregaciones que están buscando estrategia para que la gente no se descarríe. Buscan entretenimiento. Hay congregaciones que tienen entretenimiento. Escuché a un varón que me decía que había congregaciones que tenían juegos de dominó, tenían cosas para que los hermanos se entretuvieran con el fin de que no se descarriaran. Hay congregaciones que tienen muchos jóvenes y que para que los jóvenes no se descarríen, le van buscando cosas para que ellos se entretengan y se queden ahí. No. Lo único que logra que una mujer, sea joven o viejo, se mantenga en el evangelio es el bautismo del Espíritu Santo. Esto no te garantiza a ti que no va a tener problemas. Puede tener problemas de diferentes clases, pero en medio del problema, el poder que te ha dado el Espíritu Santo va a hacer que tú pases por el problema y te mantengas siéndole fiel a Dios en medio del problema. Y eso hay que entenderlo, porque a veces la gente no entiende. Pero ¿por qué tú como cristiano pasas tantas dificultades? No, la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones. Hay aflicciones diversas y las aflicciones de este mundo han sido generadas por nosotros mismos y vamos a pasar por ellas. Pero en medio de la aflicción, al tener el bautismo del Espíritu Santo, tú has recibido ese poder, un poder superior, un poder en el Espíritu para luchar contra la fuerza de la tiniebla. Y en medio de la batalla, de la prueba, de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del conflicto, en medio de lo que sea, el poder del Espíritu Santo te va a mantener siéndole fiel a Dios. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. Dice el ministro Tommy, el Espíritu Santo me ayuda a vencer la tentación. Es el Espíritu Santo el único que ayuda a vencer las tentaciones. Es el Espíritu Santo, es el bautismo. Yo le exhorto a aquellos cristianos jóvenes que están en una carrera tremenda, buscando conocimiento. No está mal el conocimiento, pero el conocimiento sin el Espíritu Santo embotece, envanece. Sobre todo, pídale al Señor que lo bautice con su Santo Espíritu. Y si hay cosas en su vida que usted no ha podido dejar,
que impiden ser bautizado por el Espíritu Santo, comience a decirle al Señor: no tengo fuerza, porque no es con nuestra fuerza. Nadie puede ser cristiano con su propia fuerza. Nadie puede ser cristiano con su propio conocimiento. Nadie puede vivir una vida sin pecado con su fuerza, con su sabiduría, con su estrategia. Lo único que nos va a ayudar es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, consolador, consejero. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es quien nos capacita. Déjame decirte que nosotros predicamos el Evangelio a la persona, le damos la palabra, le damos ciertas enseñanzas, ciertas instrucciones, pero la verdadera enseñanza profunda, la enseñanza que va a formar, es la que da el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo da esa enseñanza, trae transformación, trae poder, trae fortaleza. Y tú ves la gente que puede pasar por el desierto, arrastrarse como soldado y levantar bandera y decir: todavía estoy vivo, he pasado por tribulaciones, por pruebas, por dificultades, como la que pasó Pablo, para levantar bandera como levanta el enemigo contra el diablo, y decir: todavía sigo diciendo que mi Cristo vive, es mi redentor, y ahora coma a que avanza, y aún del polvo de la tierra me levantará. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Mucha gente quiere saber cómo perseverar en el Evangelio. Es el bautismo del Espíritu Santo. Es eso. No es el buscar para allí, buscar para allá y esto, no. Bautízame, Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, cúbreme. Señor, envía a tu Espíritu Santo que me bautice. Lo que hay en mí que no te agrada, quítalo. Envía tu fuego, quema las inmundicias de mi corazón, quema las inmundicias de mi mente. Dios mío, mira mi carácter. Dios mío, mira lo que estoy pasando. Señor amado, ayúdame a aferrarte, que tu palabra venga a ser el centro de mi vida, que tu palabra esté encima de todo lo material, que tu palabra en mi vida esté encima de todo. Yo quiero ser fortalecido, quiero recibir el poder del Espíritu Santo, poder primeramente para perseverar, poder del Espíritu Santo para mantenerme siéndote fiel, poder del Espíritu Santo para poder predicar, poder del Espíritu Santo para pelear contra el diablo aun cuando esté durmiendo, que el Espíritu Santo me capacite para cuando los demonios vengan a interrumpir mi sueño, en el sueño poder reprenderlo con autoridad y el poder que tú me has dado. Y a Dios sea toda la gloria. La renovación de los hijos de Dios viene del bautismo del Espíritu Santo. De ahí viene la renovación. En el libro a los Romanos, mira lo que dice la palabra del Señor en el libro a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Son versículos bastante leídos por usted. Yo sé que usted ya lo conoce. Dice el libro a los Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que el cristiano verdadero no podemos, los cristianos verdaderos no podemos conformar nuestra mente a las cosas que están pasando en la actualidad. Tenemos que renovarnos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, la Biblia dice que lo que vemos todo va a perecer. Mas sin embargo, a veces nos dejamos atraer por las cosas del mundo. Yo le decía ahorita a una persona, estaba hablando de la palabra del Señor,
que si nosotros nos pusiéramos a calcular la vida que nos espera después de esta, es para siempre. La vida con Dios que nos espera después de esta vida es una vida para siempre. Pero la vida que estamos viviendo ahora es una vida perenne. Ahorita pasa, ahorita se va, esta vida ahorita termina. Pero la vida que Dios nos ofrece es para vivir eternamente con Él. Pero no solamente eso, sino la característica que tiene esta vida que Dios nos promete. Una vida sin enfermedad, una vida sin envejecimiento, una vida sin necesidad, sin ningún tipo de problema. La vida que Dios nos ofrece es una vida eterna. Esta vida que tenemos va a perecer. Mas sin embargo, lamentablemente, sabemos que hay dos muertes. Físicamente, según Hebreos 9:27, el hombre va a morir un día. Esa va a ser la primera muerte. Los que mueren sin aceptar a Cristo, todos aquellos que mueren sin confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de su pecado, van a ser resucitados para recibir una segunda muerte. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que Dios no quiere eso, pero el hombre no quiere aceptar la oferta de Dios. La oferta de Dios es vida eterna. El que no quiere aceptar la oferta de Dios, la oferta es Jesucristo. Entonces, cuando muera ahora, va a ser resucitado para ser juzgado y condenado al infierno. Ahora bien, el cristiano que muera ahora va a ser resucitado para recibir la segunda vida, una vida perfecta con Dios. Mira la diferencia, mira la ventaja. Y la gente aferrada a los materiales no quiere aceptar a Cristo. Hay gente que sencillamente están aferradas a las cosas materiales, no quieren aceptar a Cristo, no saben que un día todo lo va a dejar. Y entonces el pago de su desobediencia será ir al infierno. Pero el que viene a Cristo, el pago de su obediencia será recibir la segunda vida, que es la vida verdadera, eternamente con Dios. Esa es la oferta de Dios. Ahora para una persona mantenerse en el Evangelio, necesita ser renovado en su mente, renovar su pensamiento, renovar nuestra forma de pensar. Ahora mi forma de pensar tiene que ser conforme a Dios. Sabemos que el enemigo envía mensaje en el espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando llegan esos mensajes, el Espíritu Santo ya nos ha dado el conocimiento espiritual para conocer cuando el mensaje viene de Dios y no viene de Dios. Un mensaje que me está poniendo cosas en contra de mi hermano no viene de Dios, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando lo reprendo en el nombre de Jesús, entonces yo estoy rechazando las ofertas de Satanás y me mantengo combatiendo en el mundo espiritual. Porque lo que menos sabe es que a veces una persona puede estar sentada en el templo, en un servicio en la iglesia, y ahí sentado en el templo, en un servicio, ahí Satanás le manda mensaje. Y si la persona no sabe pelear en el espíritu, recibe el mensaje que el enemigo le manda y sale del servicio de la iglesia, sale, en vez de salir bendecido por Dios, sale endiablado, porque sale influenciado por ese mensaje de Satanás. Pero cuando uno conoce al Señor, y uno sabe que Satanás también manda mensajes a la mente y al corazón, uno lo reprende. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Eso no es así. Y uno no acepta eso y uno no deja que el enemigo administre su mente. Ahora bien, cuando volvemos nuevamente a la época de Jesús, Judas estaba sentado ahí a la mesa. En la mesa estaba sentado Judas con Jesús, tomando la Santa Cena. Y ahí Satanás le ministró a Judas. La Biblia nos dice que Judas no podía arrepentirse. Judas podía arrepentirse, pero no.
salió con lo que el enemigo le metió, y ya Jesús sabía que era el enemigo que estaba dentro. Cuando Jesús le dijo a Judas, haz lo que tiene que hacer, Jesús no estaba hablando con el Judas físico, estaba hablando con el espíritu que estaba dentro de Judas. Haz lo que tiene que hacer ya. Ya Jesús sabía que Satanás se le había metido al corazón, y este hombre salió de ahí ¿a qué? A vender a Jesús. Quiere decir que hasta en el templo, aún estando en la presencia de Dios, tenemos que resistir al diablo, como dice el libro de Santiago. Tenemos que resistirlo, hay que resistirlo en el pensamiento, resistirlo en la mirada, resistir a Satanás a través de nuestro oído, resistirlo a través de los ojos, a través de nuestra palabra, a través de nuestro corazón, porque una vez hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenemos poder para resistir al diablo y sus demonios, en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre, gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 8. A Dios sea toda la gloria. Romanos capítulo 8, verso 13. A su palabra dice de la siguiente manera. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que el que vive conforme a la carne vive aceptando todo lo que Satanás le envía, que el Señor lo reprenda. Te envía odio contra un hermano, tú lo aceptas en tu corazón. Te envía envidia, te envía celo, te envía todas esas cosas, tú lo aceptas. Pero cuando eso llega y uno lo reprende, entonces ya yo no vivo conforme a la carne. Entonces, si vivo conforme a la carne voy a morir. Se refiere a la muerte segunda. Pero si vivo conforme al Espíritu, voy a vivir eternamente con Dios. Entonces los cristianos estamos llamados a vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Es lo único que te va a dar la garantía para perseverar en el Evangelio. El bautismo del Espíritu Santo. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Mantengámonos renovándonos en el Espíritu Santo, buscando su rostro. A veces nos descuidamos y casi no oramos. A veces nos descuidamos, no leemos la Biblia. A veces nos descuidamos y participamos en demasiadas conversaciones que no son agradables a Dios. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Cuidemos nuestras acciones. Cuidémonos para que podamos mantener ese poder que Dios nos ha dado, y eso nos dará la victoria para perseverar en el Evangelio para siempre en medio del problema y salir victorioso. En esta hora quiero hacer una oración por todo el que está escuchando y viendo este video. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te doy gracias. Gracias, Señor, por este momento que he podido compartir tu palabra. En el nombre de Jesús yo pido que tu Espíritu Santo esté ministrando la vida de todos los que han visto este video y lo van a ver. Que sea tu Espíritu Santo obrando sanidad, obrando liberación, obrando fortaleza. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora yo reprendo todo ataque de la tiniebla que viene en contra de tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos por la paz de Israel. Trae paz sobre aquel pueblo, líbralo de sus enemigos. Te doy gracias de una manera especial en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga de una manera especial. Este video también estará en YouTube. Luego lo puedes también buscar en YouTube como Alejandro Zorrilla. Dios te bendiga. Buen día.